Peón. La más cordial bienvenida a usted que nos sigue en Frecuencia de Radio Punto. También la invitación para que se integre a redes sociales. Estamos en Facebook Live, YouTube y en la plataforma X, para que, como siempre lo hace, comparta con nosotros su punto de vista. No se imagina qué valiosos son los insumos que diariamente nos presenta con sus comentarios y propuestas sobre los temas que ponemos a discusión en esta cabina de cristal. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que es sumamente interesante y más que interesante para cualquier gobierno que asume cada 4 años. Y me refiero al tema económico, porque el tema económico es muy sensible en países como el nuestro, precisamente por los agentes económicos que con cualquier movimiento político o mal paso que se dé, automáticamente esos agentes económicos se resienten y de una macroeconomía más o menos estable podrían provocar un colapso económico. No lo deseamos, por supuesto, porque afortunadamente, según indica el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, los indicadores de nuestra macroeconomía se encuentran bien de salud en este momento. Pero para conversar sobre las políticas económicas del próximo gobierno que encabezará el doctor Bernardo Arévalo a partir del 14 de enero de 2024, se encuentra con nosotros un experto en el tema económico. El doctor Luis Velázquez, exministro de Economía y analista y consultor económico. Doctor, qué gusto saludarlo, muy buenos días y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor Carlos Enleu, por la invitación. Es un gusto saludarlo a usted y a su equipo. Por cierto, tenía ya casi 3 años y medio de no venir físicamente. Nos vimos hasta en enero o febrero del 2020 con el tema de la pandemia y siempre hemos estado en comunicación por teléfono. Así que un saludo a su audiencia nacional e internacional porque nos están escuchando de distintos países y a los hermanos migrantes también. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias, doctor, y créame que valoramos profundamente el hecho de que ustedes, los invitados, hagan acto presencial en esta cabina. Para iniciar, doctor Velázquez, me gustaría que usted nos hiciera un análisis, un parangón en cómo va a encontrar la economía el próximo gobernante Bernardo Arévalo y cuáles son los retos inmediatos que se le presentan. Sí, el tema es muy interesante. De hecho, en mi opinión, el tema económico es el más interesante porque cuando usted ve las distintas encuestas de opinión que hacen los partidos políticos, las cámaras o los medios de comunicación, el tema económico normalmente anda entre un 65 o 70%. La falta de oportunidades, el alto costo de la canasta básica, etcétera. Entonces, ese es el tema central. Y segundo es el aspecto de la seguridad y tercero es el tema de la corrupción. Pero cuando hablamos de cómo encuentra el nuevo gobierno la situación económica del país, tenemos que analizar 4 temas puntuales. Uno, el contexto político en el que está el país en este momento, el contexto político y las condiciones de cómo llega el nuevo gobierno, que ellos tienen que entender muy bien esa lectura política. En un momento podemos profundizar más. El contexto internacional, porque recordemos que venimos del coronavirus, la guerra Rusia-Ucrania, la tensión China-Taiwán, los problemas logísticos de los sobrecostos que se dieron y que también el día de hoy estará concluyendo la cumbre BRICS, que es muy importante porque ahí está el 40% de la población y ya cerca del 60% del Producto Interno Bruto Mundial. Y en cuanto a su pregunta, ¿cómo está la macroeconomía en Guatemala? Debo decir que la macroeconomía está muy estable, dentro de las mejores macroeconomías de América Latina e inclusive de otras latitudes. Eso hay que reconocer lo que es un trabajo suyo, mío, de todos los guatemaltecos, de los hermanos migrantes, porque hay que tener claro que los gobiernos no generan empleo, los gobiernos se gastan nuestro dinero, el impuesto que usted y yo pagamos, pero las condiciones macroeconómicas del país son buenas, tanto así que estamos dentro de uno de los países menos endeudados a nivel de América Latina,
podemos profundizar un poco en ese tema más adelante. Hace unas pocas semanas, Standard & Poor's o Fitch dijeron que estaban analizando cómo subir la calificación de riesgo país para llevarlo a una calidad de inversión. Entonces, la macroeconomía está bien y yo quisiera pensar que el nuevo gobierno va a tener la capacidad de valorar esos indicadores macroeconómicos para que avancemos y que eso nos catapulte para crecer un 7%. Después hablaremos de cómo hacerlo. Ahora, la microeconomía, es decir, su economía y la de su familia y la economía de la familia guatemalteca, hay que poner los pies sobre la tierra. Unos están muy bien, otros más o menos, pero el 60% de la población está en pobreza y pobreza extrema. Y eso se nota en las áreas marginales, se ve en muchas de las áreas rurales del país, y eso se ha traducido en una migración. Más o menos 1,500 personas están dejando Guatemala todos los días y se está viendo falta de recurso humano en el campo y en algunas industrias, particularmente en el interior, y que ese es un verdadero reto de Guatemala, un reto que el nuevo gobierno tiene que entrarle y donde cada uno de los guatemaltecos tenemos que multiplicar los esfuerzos. Sin embargo, con pleno conocimiento de todo el país y algo de conocimiento del mundo, yo le veo muchísimas fortalezas, grandes oportunidades a Guatemala que las debemos de aprovechar, las debemos de capitalizar y dar el salto cuántico de la novena economía que somos hoy en América Latina para que en 25 años podamos llegar a ser la economía número 5. Y es ahí donde el nuevo gobierno tiene el reto de mantener esos indicadores macroeconómicos. Uno de los retos es mejorar la calificación riesgo país para llegar a grado de inversión. Otro de los retos es empezar a reducir las plazas fantasmas, los contratos leoninos, no incrementar ninguna institución más en el Estado, ni un puesto más en la administración pública y, por supuesto, apuntarle a crear 1,500,000 nuevos empleos. Eso se puede lograr atrayendo $3,000 millones de inversión anual para que se minimice la migración y, por supuesto, para que nos encaminemos al desarrollo económico y, fundamentalmente, que lidere con el ejemplo desde la presidencia, porque una de sus ofertas principales, más bien la principal, fue transparencia y combate a la corrupción. Bueno, eso se tiene que ver desde el primer día y, como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. No, interesante, doctor Velázquez. Ahora, ¿qué tendría que hacer el gobierno porque entendemos que tiene gente que es muy preparada, con mucha experiencia en el equipo económico, pero ¿qué tendrían que hacer para empezar a tomar medidas sin que esto envíe mensajes negativos hacia los agentes económicos locales e internacionales? Porque, y me llama la atención que en una de las partes del programa se habla de algo que preocupa a algunos sectores, y usted mejor como experto me lo va a explicar, donde dicen ellos que estarán aplicando políticas redistributivas. En el argot económico entendemos como redistribución el hecho de que si alguien tiene más, pues le vamos a quitar un poco para distribuirlo en sectores que no tienen esas posibilidades. No sé si es así. Usted es el experto. Bueno, se ha escuchado algo de esos temas que usted indica en los medios de comunicación, pero concretamente, ¿qué debería de ser el nuevo gobierno? Uno, mandar un mensaje de unidad de nación, de no polarizar, de buscar cómo logra integrar en la mayoría de los esfuerzos a toda la población, me refiero micros, pequeñas, medianas empresas, cámaras empresariales, gremios, iglesias, medios de comunicación, universidades, mandar un mensaje de unidad todo el tiempo y parar todo lo que pudiera ser algo relacionado con la polarización. Una sociedad polarizada pierde su tiempo y definitivamente eso sería catastrófico. Segundo punto, mandar un mensaje de confianza.
un mensaje de que vamos a ser atractivos para la inversión, que se va a aplicar la ley, el Estado de Derecho, concretamente de que se van a combatir temas como por ejemplo el contrabando, que dicho sea de paso, el Estado está perdiendo más de 2.000 millones de dólares en impuestos dejados de percibir, porque ya el contrabando anda por unos 6.000 millones de dólares, un poco más de 40.000 millones de quetzales. Entonces, tiene que mandar el gobierno un mensaje de cumplimiento de la ley. No podemos quedarnos con invasiones como las que hay al día de hoy. Se tiene que mandar un mensaje de certeza jurídica al agro, a la agroindustria, a usted, a toda la familia guatemalteca, que no le van a quitar su casa, que no van a haber invasiones y que se va a respetar la propiedad privada. Otro elemento fundamental es tomar los planes que están. Gracias a Dios, todas las cámaras empresariales, Cámara de Comercio, Industria, Export, CACIF, etcétera, tienen buenos planes para generar empleos. Hay un esfuerzo, inclusive de país, del plan Guatemala no se detiene, donde se han invertido ya más de 10, 12 millones de dólares, donde hay una estructura y donde es una visión de largo plazo. Yo diría que ese tema que usted mencionó concretamente de políticas de redistribución, eso no se debe ya ni de hablar. Si lo usaron en algún momento para llegar en la campaña, ahora tienen que estar claros que les tocaría gobernar. Y hagamos un ejemplo de un pueblo. No es lo mismo que usted y yo estemos de espectadores en un jaripeo, en una barrera, a que nos digan, bueno, ahora usted es el elegido de montarse en los toros. Sí. Eso sí es muy distinto, porque los toros son bravos y corcovean bastante. Y hay que tener esa cintura política, regresando ya al tema de fondo, y que se apliquen realmente la ley como tal. Hacer un llamado, un pronunciamiento. Veíamos hoy en varios medios de comunicación donde el presidente del sector empresarial del CACIF llama a la unidad, exhorta al nuevo gobierno, lo cual es correcto, a que se trabaje en equipo y que juntos, cada uno de los guatemaltecos, hagamos lo que nos corresponda y que apoyemos para que Guatemala salga adelante. Eso es lo que queremos realmente todos los guatemaltecos. Adicionalmente, algunos temas que dijeron en campaña, como por ejemplo, que van a hacer una moratoria minera. Eso no es correcto, porque solo la minería en Guatemala puede generar más de 100,000 empleos directos, puede generar cerca de 600,000 empleos indirectos, y llegar a significar hasta un 10% del Producto Interno Bruto. Esto no es lectura de un libro. Usted ve lo que ha significado la minería en Chile, en Colombia, en México y en otros países. Y entender que los procesos económicos tienen que estar desideologizados, es decir, que para que haya un desarrollo económico no es un tema de derecha o de izquierda o de progresistas. Y doy algunos ejemplos concretos. Estados Unidos, que hasta hace unos años venía en la ruta correcta, pues independientemente si llegan demócratas o si llegan republicanos, había seguido avanzando. Claro, ahora se ha polarizado muchísimo. O si usted toma el ejemplo de China, China en los últimos 25 años ha sacado 500 millones de personas, 500 millones de personas de la pobreza, y se está encaminando hacia el desarrollo, y es por eso que en el año 2028-2029 va a ser la primera economía del mundo. O si toma usted como ejemplo, conocí muy bien el tema de Ecuador cuando el presidente Correa hizo su primer mandato, lo hizo bien. Lastimosamente el segundo mandato se metió a polarizar, se metió a pelear, a enfrentarse con los grupos, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y finalmente, lo que tiene que hacer el nuevo gobierno es trabajar con los distintos sectores, como ya lo indiqué, con los pueblos indígenas, la Red Mundial de Empresarios Indígenas, con los alcaldes, con los gobernadores, y definitivamente la legislación nacional
está para desarrollarla, inclusive la misma Constitución. No es necesario cambiar la Constitución. Parece que también en campaña habían algunos discursos como de querer cambiar la Constitución. Eso no sería bueno porque ahí es donde empiezan los problemas. Y si el gobierno se encamina en todos estos temas correctamente, como ya dijimos, pues primeramente Dios nos vaya bien como país y nos alejaríamos de problemas como los que está teniendo Colombia, que en menos de un año ya se devaluó el gobierno y vea usted que va en picada. Nos alejaríamos del gobierno de Chile, por ejemplo, que usted ve que se llevó con una gran expectativa y que no han podido hacer absolutamente nada. Entonces, es bueno que las nuevas autoridades comprendan muy bien el proceso económico y que la mayoría de la población lo está esperando. Y además, la población va a empezar a pedir resultados en 30 días, en 60 días, en 100 días y en 6 meses. Así que el nuevo gobierno que llega al Ejecutivo tiene que enfocarse en ejecutar desde el primer día y aprovechar esta etapa de transición para mandar mensajes serios, para conformar un equipo de verdaderos profesionales, de verdaderos expertos que tomen las medidas correctamente. Y para concluir, de mandar un mensaje muy correcto para Guatemala, para los inversionistas y a nivel internacional, deberían de incluir dentro de sus acciones ingresar a Guatemala a la OECD, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Chile, la siguió Colombia, ahora Costa Rica. Entonces tenemos que aspirar a algo mucho mejor. Tenemos que trabajar por una visión de largo plazo y Guatemala tiene todas las condiciones para poderlo lograr. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Continuamos con el punto de vista del día de hoy. Estamos conversando sobre los retos económicos del gobierno de Bernardo Arévalo, que asumirá el 14 de enero de 2024. Ahora, licenciado doctor Velázquez, con su experiencia, por ejemplo, en época de campaña, pues ofrece el oro y el moro, ¿verdad? Pero ya cuando se gana una presidencia y usted tiene experiencia en esos temas políticos, hay que poner los pies sobre la tierra, porque muchos indican que incluso los más sorprendidos con este triunfo son los mismos del movimiento Semilla, que no esperaban pues, contar con ese apoyo popular. Y entonces, en ese sentido, hay que ser racionales en lo que se está ofreciendo. Por ejemplo, en empleo, el programa del Movimiento Semilla dice que las medidas relacionadas con empleo tendrán asignación de 6.900 millones de quetzales, 200.000 graduados del programa de capacitación y formación para el trabajo, eso les llevará 1.000 millones de quetzales, 100.000 beneficiarios de la Bolsa Nacional de Empleo, 1 millón de beneficiarios del programa de empleo masivo temporal, que comprende 80 medios jornales durante 4 meses del año en que no hay producción agrícola, desarrollo de emprendimiento, apoyo en definición y puesta en marcha del negocio tipo franquicias, 50.000 emprendedores en todo el territorio y funcionamiento de 22 centros departamentales de emprendimiento, un programa de acceso a créditos blandos para el empoderamiento económico de mujeres y hombres de 2.500 a 100.000 quetzales a ejecutar por el Crédito Hipotecario Nacional y Cooperativo financieras, entre otros. Apoyo a la asociatividad y cooperativismo. Ahí hay varios temas. Primero, la parte política que usted la esbozó. Hay que entender que el nuevo padrón electoral somos 9.3 millones y algo de personas y que ellos obtuvieron el voto de 1 de cada 4 de los que votaron, ¿sí? Anda por 26% más o menos. Segundo, no es el presidente más votado de la historia, porque en ese momento fue Jimmy Morales, que sacó 2.751.000 votos. Tercero, que hubo un mayor abstencionismo que en otras votaciones, porque ahora creo que votamos cerca del 45-46%, y que mucha gente no necesariamente votó por ellos, sino votó en contra del sistema o en contra de ya prácticamente un hartazgo de lo que había sucedido en los últimos 20 años. Entonces,
hay que tener muy bien esa lectura política. Ahora, dentro de los temas que usted indicó, yo en lo personal sí creo que el acceso al crédito es fundamental, es el combustible para los emprendedores y empresarios. Y hay que hacerlo con criterios técnicos, que hay que hacerlo con debidas diligencias para cada cliente, para que no sean créditos políticos o créditos clientelares, porque ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Y eso lo hemos visto con algunos créditos del coronavirus, que entiendo que la mora ha aumentado y eso no ha funcionado. Entonces, sí es bueno que se dé el acceso al crédito en condiciones correctas desde un punto de vista técnico para apoyar el emprendimiento y la empresarialidad. Segundo, se hablaba de asociatividad de cooperativas. Excelente. Recordemos que la ley de instituciones financieras regula las cooperativas también, y bien estructuradas, las cooperativas dan resultados, porque sí las conocemos y las hemos ido a visitar en el campo. Es más, el crédito hipotecario nacional debe seguir con la política, lo digo con modestia, durante mi administración como presidente, reforzamos muchísimo el acceso al crédito a través de la banca de segundo piso y de tercer piso. ¿Qué significa eso? Que le dábamos los créditos a las cooperativas o le dábamos los créditos a las confederaciones de cooperativas y ellos ya lo daban hasta abajo para llegar al beneficiario final, porque ningún banco tiene la infraestructura para llegar a Estanzuela, Cuiabá, Quiché, pero seguramente hay una cooperativa que sí lo tiene y ellos, si aplican la debida diligencia de conocer a tu cliente, van a seleccionar a los clientes que lo pueden dar. Entonces, qué bueno, eso sí se puede hacer, inclusive Guatemala es un caso de éxito en el tema de cooperativismo, ha sido reconocido, pero ratifico, tienen que ser con criterios técnicos. El tema del asistencialismo, yo creo que esto hay que dividirlo en dos partes. Uno, donde la gente está en una inseguridad alimentaria crítica, porque sí lo hemos visto en distintos departamentos del corredor seco y en otras áreas, donde definitivamente hay gente que solo hace una comida al día o dos. Entonces, a ellos se les debería de apoyar con condicionantes muy claras de capacitación, de prepararlos para un empleo específicamente, y doy un ejemplo para ilustrar. Bueno, si vamos a llegar a Camotán o a Jocotán, a Chiquimula, podemos agarrar un equipo de gente en unas comunidades, atenderlos con alimentos por 3 meses, pero en 3 meses ya entrarles con extensionismo agrícola y pecuario, es decir, prepararlos para que ellos puedan tener cerdos, gallinas o vacas que puedan entrar al sistema de lácteos o que puedan producir no necesariamente granos básicos, porque eso no es muy rentable, probablemente medicina natural o probablemente manías, como estamos hablando de esa área, cultivos que le representen a ellos más ingresos. Bueno, se les da el extensionismo agrícola y pecuario, se les lleva, y de esos algunos podrían calificar para ser miembros de una cooperativa o ser sujetos de un crédito. Simultáneamente hay que hacer lo que se denomina encadenamientos productivos. ¿Eso qué quiere decir? Conseguirles el mercado, dónde van a vender sus productos, porque mucha gente produce pero no tiene dónde vender sus productos. Entonces, hay esquemas que ya están probados, sistemas de riego, por ejemplo, que son muy importantes, es decir, que en lugar de que esto se convierta en un gasto, en un asistencialismo y en una dependencia del papá de Estado, que se convierta en una inversión en los líderes de la familia para que ellos puedan ir cambiando el modelo de vida en las comunidades. Eso es algo que se debería de hacer. Y en el tema de los migrantes, me imagino que lo vamos a hablar en un momento, claro, porque ahí hay muchísimo que comentar sobre estos temas también. Mire, doctor, de la manera tan sencilla como usted lo explica, pues dice uno, sí, la solución es fácil, ¿verdad? Porque tenemos que entender que hay altos índices de pobreza extrema, pero el problema es que únicamente se les ha dado a cuentagotas una ayuda y se mantienen los índices de pobreza. ¿Cómo hacer para sacar de la pobreza por medio de programas subsidiarios no asistenciales
a estos altos niveles de personas que se encuentran en esa situación, pero al salir de los niveles de pobreza establecidos económicamente, pues ya no ser los codependientes de la subsidiariedad del Estado, sino hacerlos dependientes propios ya con esos tipos de emprendimiento que usted indica. Sí, con estos elementos que ya indiqué y en el tema del crédito que es tan importante, está el caso de Muhammad Yunus, el premio Nobel de Economía, que es de Bangladesh. Personalmente ya estuve 2 veces con Muhammad Yunus y me explicaba el tema de cómo inicia él los bancos comunales, ¿sí? Tenemos algunos casos que nosotros apoyamos a través de nuestra fundación y también con empresas en el área que lo hacen con responsabilidad social empresarial, en el área de Chisec, Alta Verapaz y en Chepetén, donde hay 30 grupos de 30 mujeres. Coincidentemente solo hay un hombre en uno de los grupos, y empezaron con 15 quetzales cada una. Pues ahora este grupo ya maneja 2.7 millones de quetzales, ya se imagina usted. Y esos ejercicios reales que tienen todo un mecanismo funcionan muy bien porque la gente se cuida a uno mismo, a otro, y se prestan 100 quetzales, se prestan 150 quetzales para comprar pollos o huevos, comercializar, y el 99% de la gente paga en tiempo, pero además se benefician de los intereses que ellos mismos están pagando, porque también son accionistas, por así decirlo, del capital. Entonces, esa es una forma correcta de sacar a la gente de la pobreza. El tema de darles insistentemente extensionismo agrícola y pecuario, es decir, capacitarlos en función de los productos que se vayan a producir, el tema de los encadenamientos productivos, es decir, enseñarles a ellos cómo vender sus productos, el tema de la administración, hablo de una administración básica para que ellos puedan calcular sus costos, sus gastos, su margen de utilidad, y créanme que es muy exitoso. Nosotros somos cofundadores junto a María Tuyuk, que es la presidenta de la Red Mundial de Empresarios y de otras empresas que han apoyado muchísimo a través de su responsabilidad social empresarial. Esta Red Mundial de Empresarios Indígenas, capítulo Guatemala, ya ha capacitado a más de 3,000 mujeres y ha capacitado ya a unos 700 hombres. Y esa gente ha cambiado su vida, porque ahí hay microempresarios, hay pequeños empresarios y hay medianos empresarios que, por ejemplo, algunos de ellos hacían pulseras para vender en el mercado de Totonicapán, en el mercado municipal de Totonicapán, pasaron por todo un proceso y ahora después de 3 años a veces llegan a tener 60 empleados y tienen contratos con Disney. Entonces, esto se puede hacer. Yo hablé de un caso, pero usted tiene el caso de Tsununá, la fundación, por ejemplo, del Castillo Córdoba. O sea, todo esto lo puede lograr el nuevo gobierno haciendo alianzas con el Consejo de Fundaciones Privadas, con la gente que ya sabe cómo hacerlo, y que los beneficios que se generan en estas empresas pequeñas son para los miembros de una comunidad. Eso sí, el dinero se va en consultorías, en asesores, ¿verdad? Porque si se sigue haciendo solo eso, hacemos más de lo mismo. Y aquí aprovecho también para dar otra recomendación. La cooperación internacional que viene tiene que ser fiscalizada, tiene que ser registrada en SEGEPLAN y que sea bajo lo que nuestro país necesita. Es decir, país A, B o C que nos quiere ayudar, que esta contribución, esta ayuda internacional sea específicamente para proyectos productivos en las comunidades rurales. Ahí sí definitivamente se puede cambiar el país y se pueden ver resultados semana a semana, se pueden tener los planes muy concretos de acción. Somos 340 municipios, 33,000 comunidades.
Bueno, deberían de haber por lo menos 3 extensionistas agrícolas y pecuarios por municipio. Ahí estaríamos hablando de 1,120, por ejemplo, o si el presupuesto da para más, pues hay que hacerlo. Pero ratifico con un criterio técnico, no con un criterio político partidista para ganar en las próximas elecciones, porque entonces eso sí definitivamente sería más de lo mismo. Hay que darles el pescado a los que están en situaciones críticas, muy difíciles, de hambruna inclusive, pero también hay que enseñarlos a pescar, porque si no los enseñamos a pescar, nunca van a salir de la dependencia del Estado y del asistencialismo. Ahora, doctor, dentro de esta campaña política se escuchó mucho por parte de algunos partidos, incluso el partido ganador, sobre que en los 4 años siguientes se van a utilizar para sentar las bases del desarrollo económico, por ejemplo. Pero las bases no están ya sentadas desde hace muchos años, partamos del 85. Bueno, las bases ya están sentadas, pues, o sea, tenemos una constitución de 1985, sí. Dejamos una macroeconomía, cuando yo entregué el ministerio el 14 de enero del año 2012, dicho sea de paso, en el año 2011 crecimos 4.11%, y eso que veníamos saliendo de una crisis mundial de la burbuja inmobiliaria, que usted se recuerda, que trajo tantos estragos a nivel mundial. El gobierno del PP le entregamos una macroeconomía muy sana y eso se ha venido continuando. Entonces, las bases macroeconómicas están, las bases jurídicas están. El nuevo gobierno lo que tiene que hacer es entrar a ejecutar desde el primer día, porque su elección fue para ser ejecutivo, y el gobierno tiene que entender que tiene 365 días cada año y eso lo tiene que multiplicar por 4. Por supuesto que todo lo que se haga tiene que ser pensado, que tenga beneficio en el cortísimo plazo, porque tenemos que tener resultados inmediatos en el corto plazo y que ayude al mediano y a largo plazo. Hablemos de un tema, por ejemplo, la infraestructura, las carreteras. Bueno, hay que hacer la modificación a la ley de alianzas público-privadas y se debe aprobar la ley de infraestructura. Tenemos que construir 5,000 nuevos kilómetros de carreteras bajo esa modalidad que no nos va a costar nada a los guatemaltecos, al contrario, atraeríamos esa inversión para que se venga a invertir y recibiríamos dividendos por las regalías que esas carreteras pagarían. Y nuestras 8 carreteras principales, hablo de norte, sur, oriente, occidente, hablo de la litoral del Pacífico, la franja transversal del norte, el anillo regional, etcétera, deberían de ser de 6 carriles. Sí. Eso se puede hacer. Ahora, perdón, ¿se puede hacer eso en un periodo de 4 años, tomando en consideración que hay que aprobar un presupuesto, de que las leyes muchas veces limitan las buenas intenciones de los gobernantes de turno? Sí se puede hacer. Para gobernar lo que se requiere es voluntad política y sentido común. Hay que pedir sabiduría todos los días. Por ejemplo, la ley de alianzas público-privadas. Es muy poco lo que hay que cambiarle. Uno de los temas es que la aprobación de los proyectos no pase por el Congreso de la República, porque ahí es donde estamos trabados. Entonces, si quisiéramos hacer, por ejemplo, la transversal del sur, es decir, desde Tecumumán, que colinda con Tapachula en México, hasta Ciudad Pedro de Alvarado en El Salvador, si la quisiéramos hacer, hay que llevar el proyecto al Congreso. Y ahí usted ya se imagina la romería que eso implica. Bueno, entonces ahora el presidente debería de presentar un paquete de modificaciones a las leyes para que eso suceda de forma inmediata, para aprovechar su capital político, porque si lo hacen después de 6 meses, eso definitivamente no va a pasar. Infraestructura, con que los proyectos ya no pasen por el Congreso, podríamos ampliar nuestros puertos y atraer inversión extranjera para nuestros puertos. Podríamos llegar a tener 6 aeropuertos internacionales. Hice una visita empresarial a la República Dominicana hace unas semanas. República Dominicana ya está llegando a 8 aeropuertos internacionales. Inclusive están ahí en una discusión donde está el aeropuerto de Punta Cana y quieren hacer el aeropuerto internacional de Bávaro. Pero un jet volando a 800 kilómetros por hora, en 2 minutos llegaría al otro aeropuerto. Entonces, imagínese usted cómo están haciendo ellos. Y
Guatemala tiene alrededor de 40 motores de la economía. El turismo, por ejemplo, lo deberíamos desarrollar acá tremendamente. Guatemala es un país más en deberíamos de tener millones de visitantes, desarrollar el tema de las frutas, mangos, por ejemplo, la apicultura, en fin, Guatemala es un paraíso para desarrollarlo, es un diamante en bruto, pero ratifico que se requiere voluntad y hay que accionar muy rápido. Ahora, doctor, mire, se dice fácil, pero le voy a poner tan solo un ejemplo. Mire usted lo que está costando darle seguimiento a la construcción de la fase 2 del puente de Belice, que es una estructura moderna, como deberíamos tener muchas, porque hay muchos aspectos que hay que cubrir, por ejemplo, el derecho de vía, las expropiaciones y esto y el otro, que un proyecto que usted tiene para 4 años plazo resulta ejecutándolo a los 20 años. ¿Cómo podemos hacer para flexibilizar más nuestro aparato legal? Bueno, esa es una excelente pregunta, doctor Carlos Sanleo. Aquí hay que usar el modelo chino. Los chinos dicen, en 30 días vamos a iniciar la construcción de un ferrocarril de 1000 kilómetros, dando el primer piochazo. Entonces, aquí, por ejemplo, el POA, el Plan Operativo Anual, que se empieza a construir más o menos desde marzo cada año, y luego viene el presupuesto, que por cierto está por aprobarse aquí al 30 de noviembre, tiene que estar en función de resultados, en función de metas concretas, cuantificables, verificables, medibles, alcanzables, quién, cuándo, dónde y cuánto nos va a costar. Y ahí el presidente de la República, que es el mandatario de la nación, que nosotros somos los mandantes, ¿verdad? Porque el soberano es el pueblo. Él, en nombre de todos nosotros, tiene que dar las directrices y hacer que esto funcione. Otra, un criterio técnico que debe privar, y por supuesto que él, con su liderazgo, con el ejemplo, tiene que lograr los acuerdos políticos para que esto se haga. Definitivamente se puede hacer. Ese es el gran reto que se tiene para ese ejemplo que usted dio y para muchos más. Mire, doctor, qué interesante, porque ese qué, cuándo, dónde, cómo se va a hacer y cuánto nos va a costar es lo que no vimos en ningún programa de gobierno de los partidos participantes. Vamos a la pausa y ya volvemos. A partir del 14 de enero del año 2024, nos acompaña el doctor Luis Velázquez, el doctor Luis Velázquez, él es exministro de Economía y también es analista y consultor económico. Ahora, doctor Velázquez, hay dos temas importantes que usted maneja perfectamente bien, aparte de todo lo que nos ha compartido, el tema de migrante número 1 y el tema de competitividad y cooperativas. Bueno, el tema de migrantes, muy importante. Está creciendo 2 dígitos anualmente el envío de remesas. Este año vamos a llegar a unos 20,000 millones de dólares. 20,000 millones de dólares. Somos el segundo país a nivel mundial que más remesas recibe de Estados Unidos. El primero es México, con cerca de 43,000 millones. Pero a la tendencia que vamos, seguramente en unos 15 años estaríamos muy cercano a lo de México. Y este año vamos a entrar al top 10, vamos a ser de los primeros 10 países en el mundo que más remesas reciben. Ya hubiéramos llegado a ese número, pero Ucrania con el tema de la guerra pues se cambió y ahora hay mucho envío de remesas. Es decir, que hay que reconocer que los migrantes son guatemaltecos que se fueron en busca de una mejor oportunidad, que es gente trabajadora, gente emprendedora, que tiene 2 empleos o 3 empleos sábados y domingos y que está haciendo una serie de sacrificios. Entonces, algunos puntos a los cuales el gobierno le tiene que poner muchísima atención. Primero, ya que la relación está excelente ahora y es un gobierno demócrata, debe pedir de inmediato un TPS para los 4 millones de guatemaltecos que están en Estados Unidos. Eso significa que les den las condiciones para poder registrarse en ley, para poder tener seguro social, para no andar huyendo de la migración y para poder viajar hasta acá. Y eso lo han logrado otros países. No veo por qué no lo podamos lograr. Así que el nuevo canciller que ejecutará la política directa
de política exterior dictada por el presidente de la República, deben pedir el TPS. Otro aspecto importante, deben negociar, en mi opinión, por lo menos unas 250,000 plazas de trabajo temporales, es decir, para las cosechas en Florida de naranjas, para las cosechas en California de manzanas, de naranjas, de cítricos, etc. O en las áreas de construcción. Eso se puede estar haciendo, pero hay que hacerlo 10 veces más. Tercero, mandando con el sudor de su frente, es de ellos y sus familias, eso no es del gobierno. Entonces, hay que generar un portafolio de inversiones de tal forma que el gobierno haga las precalificaciones de los proyectos privados, que ellos lo costeen como gobierno, porque si hay recursos, y para que yo migrante que estoy en Florida o estoy en Wisconsin o donde sea, tenga la oportunidad de invertir en hotelería, en generación de energía, de miel, etcétera, y que ya tenga modelos de negocio, rendimientos, todo sin coyotes, es decir, sin intermediarios, ¿verdad? Y que sea un portal totalmente transparente. Eso inclusive ayudaría a que los migrantes puedan incrementar sus patrimonios y generar más empleos acá. El otro punto importante, que los migrantes puedan cotizar en el seguro social acá, porque su familia muchas veces necesita esa atención y ellos pueden contribuir. Eso se puede hacer. El otro aspecto importante que pareciera que en las últimas 2 semanas fue algo así como motivo de risa en las redes sociales, sí, en el tema del INTECAP. Sí. Pero déjenme decirle que eso ya se está haciendo. Inclusive hay que recordar que está como una escuela técnica que prepara a la gente en distintas disciplinas y tiene certificaciones a nivel mundial. Entonces, el INTECAP puede impartir educación a distancia. Ahora esto está muy definitivamente enfatizado. Puede impartir por video, impartir con plataformas digitales esa capacitación técnica que les ayude a y obtener la certificación. O sea que no eso se hace. Ninguna ocurrencia lo que sea. No, eso, y se lo digo porque con mi hijo, con nuestro programa de televisión, visitamos el INTECAP hace 5 años y les llevamos esa propuesta. Y hicimos un recorrido y eso ya es una realidad. Otro aspecto importante que se tiene que hacer para los migrantes. Yo dejé una estructura propuesta de MIPYMES para migrantes. Es decir, que a través de la economía del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala se empiece a llevar una capacitación para desarrollar el espíritu emprendedor y preparar al migrante que quiera regresar o a su familia o inclusive a los que vienen deportados. De tal forma que cuando vengan acá no se endeuden de nuevo, no vendan su casa que tanto les costó construir o entreguen las escrituras y se vuelvan a ir con los grandes riesgos que sabemos que eso conlleva. Otro aspecto importante, se tiene que fortalecer la red consular. Hay que decirlo que sí se ha venido fortaleciendo, pero no lo suficiente. Hay que hacer una reforma a la ley de partidos políticos, que no me voy a meter a todo el detalle porque ese sería otro tema, pero hay que darle participación al distrito 24, que serían los migrantes, para que puedan tener una representación. Pero también hay que decirlo, han habido algunos migrantes que han sido diputados anteriormente y actual y no han hecho absolutamente nada. A la gente que está viniendo de Estados Unidos deportada de una forma, ya hay un programa integral que sí está funcionando, pero en mi opinión todavía tiene oportunidad de potencializarse, de fortalecerse, para que estas personas que recibieron capacitación, que tienen una visión adicional, puedan integrarse ya sea a la fuerza laboral productiva o al emprendimiento y a la empresarialidad. Ahora, aquí estamos hablando de las acciones por el efecto de la migración, pero tenemos que hablar también de las causas.
en los 340 municipios, en las 33,000 comunidades. Ratifico, sin asistencialismo, porque el gobierno lo que tiene que hacer es crear las condiciones de confianza, de armonía, el respeto a la ley, para que los privados nacionales e internacionales invirtamos nuestros quetzales y dólares y generar los empleos que el país está necesitando. Ahora, en el tema de las cooperativas, Guatemala es un caso de éxito, como ya lo dijimos. Tiene que seguirse fortaleciendo las cooperativas actuales, tiene que seguirse facilitando la formación de nuevas cooperativas bajo un criterio técnico, bajo la ley de instituciones financieras, apoyarlos con créditos. Tanto el Crédito Hipotecario Nacional como el Ministerio de Economía tienen tasas preferenciales, es decir, revisando bien en qué se va a utilizar el dinero, con controles, para que ellos puedan seguir creciendo. Porque si usted hace esto, entonces ellos ya se agrupan en el tema financiero, se agrupan para producir vegetales, se agrupan para producir frutas, para generar servicios, me refiero a servicios turísticos, para ponerle un ejemplo, servicios de transporte, todo esto que funciona muy bien. Y el tema de formalización, que no hemos hablado. Por ciento de la población económicamente activa está generándose en este momento en la economía informal, es decir, que es gente que no está pagando sus impuestos como usted y yo sí lo hacemos. Entonces ahí se necesita que el programa integral se implemente. Eso va mucho más allá de la SAT, implica el crédito hipotecario, implica el Ministerio de Economía, toda la institucionalidad, los gobernadores, los alcaldes, para que ellos puedan promover incentivos y hacer las condiciones para una formalización, para que puedan ser elementos y sujetos de crédito. Si yo soy un carpintero, pues puedo hacer un inventario de mi cepillo, de mi torno, de mis serruchos, de mis martillos, formunes, etcétera, y esto lo puedo registrar en las garantías mobiliarias, y esto va a ser parte de las garantías que doy para tener el acceso al crédito a mejores condiciones, a un 10%, digamos en este caso, y no a un 65% como lo están obteniendo hoy con, perdón de los amigos colombianos, porque tengo gente a la cual aprecio mucho en Colombia, y gente muy trabajadora, emprendedora, pero algunos malos que se vienen acá, que son los de los préstamos gota a gota, que qué negocio va a dar 65%, eso definitivamente no. Entonces hay una gran oportunidad en el tema de cooperativismo. Sí, interesante, doctor. Ahora, todos esos puntos que usted los indica, tal vez no todos, pero algunos sí los contempla el programa del Movimiento Semilla. Ellos se replantean una política fiscal, impuestos progresivos. También indicaron claramente, el doctor Arevalo lo dijo, que el dinero alcanza siempre y cuando se combata la corrupción. Bueno, usted ahí abordó dos temas. No sería un buen mensaje subir impuestos. Al contrario, hay que quitarlos. Por ejemplo, el impuesto ISO debe de quitarse. Debe simplificarse la tributación. Hay que reconocer que con el tema de la factura electrónica y con la digitalización, la SAT ha mejorado muchísimos procesos que se está simplificando. Entonces, sí, definitivamente no deberían de haber nuevos impuestos. Doy un ejemplo en el cual probablemente se pudiera revisar o se pudiera normar de una mejor manera. El sector minero voluntariamente está aportando ya el 5%. Ok, eso se puede sacar un acuerdo gubernativo, se puede normar, pero también hay que permitir que se desarrolle la minería en general, porque ese tema no debe ser ideológico. Si no existiera la minería, no pudiéramos estar transmitiendo acá, usted no pudiera tener su computadora, no podría tener yo mi teléfono, no podría tener esta bandera, no podrían hacer estos vídeos, no podría estar el edificio. Entonces, no deberían de haber más impuestos. Y como también lo ha dicho el presidente de El Salvador, el dinero alcanza cuando no se lo roban, pues eso se tiene que empezar a poner el ejemplo desde el primer día.
los expertos en liderazgo a nivel mundial han dicho, debes de ser tú el cambio que quieres ver en los demás. Entonces, si yo quiero que los demás sean transparentes, que actúen con valores, pues obviamente eso tiene que venir desde la presidencia hasta arriba. Yo creo que no es necesario crear nuevos puestos, crear nuevos entes encargados, porque tenemos la Contraloría General de Cuentas de la Nación, entonces hay que hacerla que la funcione. De la Nación, que es el abogado del Estado, el abogado suyo y mío, porque es de todos los guatemaltecos, que funcione la PGN. Tenemos auditorías internas. ¿Para qué tenemos las auditorías internas? Entonces, no hay necesidad de crear más burocracia. Bien, en las instituciones semi-centralizadas, les caiga el peso de la ley, ¿verdad? Usted, digamos, la Universidad de San Carlos, las portuarias, ¿verdad? Es decir, todo lo que tiene que ver con un centavo de los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos. Entonces, no hay necesidad de crear más infraestructura. Además está el Ministerio Público. Cuando se hacen las denuncias que corresponden, se pueden hacer las denuncias a la Contraloría General de Cuentas de la Nación y dependiendo del caso también el Ministerio Público, y de ahí tiene que investigarse y por supuesto que tiene que llegar a los tribunales de justicia. Lo de la muerte civil, eso está bien. Bueno, eso lo pueden implementar también de forma inmediata. Algunas empresas manejan ahí la lista negra de la gente que hace acciones al margen de la ley. Bueno, que hagan un portal público, pues, y donde los que estén haciendo corrupción, que los pongan. Eso sí, sin ideologizar, porque si ponen algún tema y se utiliza ya algo ideológico o político o para hacer una cacería de brujas, eso sí no funcionaría. Pero estamos en este momento hablando de buena voluntad, haciendo comentarios objetivos, propuestas, y por supuesto que esperamos que en Guatemala nos vaya bien, pero también se tiene que empezar desde el primer día que se inicie la transición, mandando los mensajes claros. Lamentablemente el tiempo es implacable, doctor Velázquez. Si pudiéramos hablar de 3 o 4 recomendaciones en el tema económico para los primeros 6 meses del gobierno que presidirá Bernardo Arévalo, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, primero, confianza, unidad, mensajes claros, promover todo lo que sea bueno para el país y que genere empleos y oportunidades. Ese liderazgo del nuevo gobierno, del nuevo presidente, es fundamental. Y alejarse de las dictaduras como por ejemplo de Cuba o de Venezuela, o de esos grupos que complican la situación, porque hay que verse en esos espejos. Segundo, fortalecer los indicadores macroeconómicos, cuidarlos como un tesoro que tenemos, mejorarlos. Por ejemplo, este nuevo gobierno va a tener mucho más presupuesto. Acuérdese que el gobierno actual entró con cerca de 85 mil millones de quetzales de presupuesto y está terminando con 117 mil millones que ya están aprobados, y hay una propuesta de 125 mil millones, entonces es mucho dinero. Hay suficiente, inclusive deberían de amortizarse las deudas internacionales que se tienen para bajar el nivel de endeudamiento. No más plazas en ninguna institución que reciba recursos públicos, y eso va a mandar muy buenos mensajes, no solo a nivel nacional e internacional. Tercero, desde ya desempolvar la hoja de ruta para ingresar a la OECD, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Tuve la oportunidad de participar ahí con algunos amigos, se le llevaron a un presidente en su momento. El presidente de ese momento hizo la visita a Francia, lamentablemente ya no se continuó, y esa es una hoja de ruta que tiene una serie de indicadores de infraestructura, de educación, por ejemplo, el test PISA,
para fortalecer la educación, las matemáticas, etcétera. Entonces, ¿quién con una luz se pierde? Eso creo que es fundamental. Hay que entrarle también a infraestructura, por ejemplo, el corredor interoceánico, ¿sí? Panamá está teniendo problemas ahora con los barcos post-Panamax para que puedan pasar. Había una foto ahí que tenía 60 barcos esperando y eso incrementa sus costos. Entonces, Guatemala tiene las condiciones para crear el corredor interoceánico, pero hay que hacerlo de una forma seria. No con sueños de opio, que lo vamos a hacer con Bitcoin y blockchain y todo ese tipo de cosas, porque no va a funcionar. Y finalmente, decir que haga una buena combinación de la macroeconomía para traducirlo en una mejor microeconomía, es decir, en el beneficio de la familia guatemalteca y que se enfoquen en crear 1.500.000 nuevos empleos en 4 años, en atraer 12.000 millones de dólares en los 4 años y en crecer como mínimo en un 7% nuestro Producto Interno Bruto. Hay que ver el mundo. Hoy, por ejemplo, el bloque BRICS, China dentro de 7 u 8 años va a ser la economía número 1 del mundo. India, que por cierto hoy tuvo su primer alunizaje, es el 4.º país en el mundo en llegar a la Luna. En 30, 35 años va a ser la economía número 2 y Estados Unidos va a ser la número 3. Entonces hay que ver qué está pasando en el Asia-Pacífico. El nuevo gobierno tiene que redefinir muy bien nuestra política exterior en función de nuestros intereses de los guatemaltecos y no en función de conveniencia de un país A, B o C. Así que muchas gracias, doctor Onleu, por la oportunidad. Y me parece que lo que hemos hablado hoy son temas muy puntuales, que se requiere voluntad para hacerlo. No es difícil y estamos positivos de que eso lo pueda lograr el país en general y por supuesto que el nuevo gobierno dé los mensajes claros y asuma el liderazgo en los distintos temas que hemos hablado. Se me olvidaba mencionar un poco el tema energético, también es fundamental. Guatemala es potencia energética en la región y hay que potenciarlo. Y para bajar la conflictividad en las áreas rurales, pues tenemos que implementar la responsabilidad social empresarial con proyectos productivos para que la gente también salga adelante y venzamos la pobreza, que es uno de los retos que tenemos. Doctor Velázquez, no sabe cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, el ministro de Economía y analista y consultor económico. A usted también las gracias por habernos acompañado. La invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos acá ante estos potentes micrófonos de Radio Punto, otro tema de nuestra actualidad. Cuídese.